Algunas reflexiones sobre la evolución y el hombre. Biólogo metido a filósofo. Algunos libros de biología, al tratar la evolución, recogen afirmaciones que caen fuera del ámbito científico de las ciencias positivas. No compete a la biología decir nada a favor ni en contra de la libertad, la creación, Dios. El padre Georges Lemaitre, sacerdote, astrofísico y autor de la teoría del Big Bang, fue exquisito a este respecto. Nunca buscó demostrar científicamente la creación antes de esa explosión inicial en el origen del universo, pues eso caía fuera del ámbito de la física. Sin embargo, todos, por ser hombres, llevamos un filósofo en nuestro interior. También yo voy a filosofar en este vídeo. No seguiré el método científico de las ciencias positivas, aunque sí consideraré los datos que ofrece la biología. El origen de la vida. Es bien conocida la teoría de Oparin sobre el origen de la vida. Se ha demostrado en laboratorios la posibilidad de que se formen espontáneamente moléculas orgánicas sencillas a partir de moléculas inorgánicas, en unas condiciones similares a las que quizás se daban en la Tierra hace muchos millones de años. La aceptación de que células primordiales se hayan formado por encuentros casuales de esas moléculas orgánicas sencillas no es metafísicamente imposible. Podría haberse dado. Sin embargo, cuesta menos explicar el desarrollo de los elefantes por simple evolución a partir de una primitiva bacteria que aceptar la formación del primer y elemental ser vivo por asociación casual de moléculas orgánicas. Pero nos vamos a centrar ahora en el origen del hombre y en las dificultades filosóficas que éste presenta. Para eso estudiaremos en primer lugar cómo es el hombre. ¿Soy libre? Es la pregunta clave, pero debo definir primero qué es la libertad. Si es la capacidad de elegir entre una cosa y otra, cada vez que elija libremente perderé libertad, ya que elimino alternativas. Algo absurdo, pues sería más libre el indeciso que quien libremente toma decisiones. La capacidad de elegir es consecuencia de la libertad, pero la libertad no se reduce a eso. Tampoco es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, pues el mal solo es elegido por la parte de bien que tiene, y su elección es un error, a veces voluntario. Igual que yerra el animal, en este caso involuntariamente, cuando cae en una trampa atraído por el cebo, bueno en sí, pero que forma parte de la trampa mala. La libertad es capacidad de autodeterminación hacia el bien que conozco. Por eso, el conocimiento del bien precede al acto libre. La verdad nos hace más libres y la mentira, o la verdad a medias, nos hace esclavos. Pero la libertad, como capacidad de autodeterminación, lleva de la mano a la responsabilidad, a pedir cuentas de lo hecho. ¿Soy libre? Claro que sí. Y lo afirmo así, gritando, aunque algún filósofo desde su laboratorio se empeñe en demostrarme lo contrario. Es que ese filósofo desconoce cómo me remordió la conciencia al actuar en contra de lo que me dictaba, y la tranquilidad que recuperé cuando rectifiqué y pedí perdón. ¿Verdad que a ti te sucedió lo mismo? Tampoco sabe de la alegría que sentí en otra ocasión al vencer las dificultades y actuar como debía. Igual que te ocurrió a ti, ¿recuerdas? E ignora que me sentí corresponsable de la mala actuación de aquellos amigos a los que no corregí cuando planeaban cometer un grave delito. Igual que tú, ¿verdad? Alma espiritual. Pero no puedo explicar la libertad en un sujeto puramente material, pues la materia se rige por leyes necesarias, físicas, químicas, biológicas, y la libertad no consiste en instintos e inclinaciones fisiológicas y psicológicas. Si defiendo que soy libre, debo reconocer en mí un alma espiritual, que actúa con mi cuerpo, pero lo excede en su actividad, al conocer las cosas y al amar a otras personas. Y es ese alma lo que me hace, en cuerpo y alma, verdaderamente digno e importante. Y Dios. De una célula, por mitosis, obtengo dos iguales, y por meiosis 4 gametos, cada uno de los cuales podrá unirse a otro para originar un nuevo individuo. Pero, ¿puede sufrir mitosis o meiosis el alma espiritual? No. Al no ser materia ni energía, cuantificables, tampoco puede dividirse.
Por eso el alma espiritual no puede proceder de la de los padres. Entonces, ¿debo admitir que en cada concepción humana hay un acto creador de Dios que anima al nuevo individuo con un alma espiritual? Por favor, si soy científico. ¿Científico? Pues sí, debes admitirlo, porque antes que científico eres hombre, a no ser que, negando ese acto creador, niegues también la espiritualidad de tu alma, y con ella tu libertad, tu ser personal y tu dignidad. Porque sin Dios no hay espíritu, sin espíritu no hay libertad. Y negada esta, eres solo un animal, y por tanto no importante en ti mismo. Por idéntica razón será preciso hablar de un acto creador en el momento de aparecer el primer hombre. Un irracional no puede originar por simple evolución un ser libre. Y esa intervención de Dios será ineludible, proceda el primer hombre de un mono, de un puñado de barro o de un cocotero. Estoy de broma, creo que ninguna teoría evolutiva defiende este antecesor. Si niegas esa intervención de Dios, también negarás que el hombre, es decir, que tú seas libre. Descubrir la verdad, y aunque cueste, ser coherente. Sé que no es un razonamiento aséptico ni frío el que he desarrollado, porque ningún tema puede afectarme más que estos: la espiritualidad y libertad de mi alma y la existencia de Dios. Y, salvo que seas un simplón, la respuesta a estas cuestiones también influirá más en tu vida que el hecho de que el Madrid, el Atleti o el Barça ganen este año la Liga de Fútbol. ¿Me equivoco? Sin embargo, reconocer mi libertad significa exigirme responsabilidades y, en consecuencia, reconocer la existencia de Dios. Y reconocer esa existencia... esto no me gusta. Así que prefiero decir que soy libre, algo evidente para mí, pero incapaz de conocer si Dios existe o no. Agnóstico se llama esto, ¿no? Pues eso, yo soy agnóstico. Agnóstico, tonto es lo que eres, o al menos lo que pareces, no te enfades con semejante ocurrencia. El lote es indisociable. Si hay libertad, hay Dios, pero si no reconoces la existencia de Dios, sé bienvenido al conjunto de cachos de carne con ojos que pueblan la tierra. No eres persona y por tanto tampoco importante en ti mismo. Tenía razón quien afirmó un día: el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Quizá la aceptación de estas verdades te complique la vida, pero vale la pena. No caigas en la tentación de adulterar la verdad para llevar una vida más cómoda. Triste comodidad sería esta. Cuando descubras la verdad, en cualquier terreno, debes amarla apasionadamente. Termino recordándote la idea que expresé antes. La mentira o la verdad a medias te hace esclavo, mientras que la verdad me hace más libre, y si eres coherente, también más feliz.